Voces Globales, el epicentro del análisis global. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente mucha gente ha venido escuchando un poco desde finales del 2025, tal vez más especialmente desde el 2026, inicios del 2026. Escuchamos esta famosa frase de América para los americanos. Escuchamos también lo que mucha gente puede conocer como Doctrina Monroe, que ya vamos a explicarla un poco mejor. Vemos cómo se tiene que justificar de cierta manera esas intervenciones de Estados Unidos y pues vamos a hablar de muchas más cosas. Y para eso tenemos a Martín Granillo Tocayo, que es un analista e investigador que ha colaborado en áreas de inteligencia criminal, tanto en el sector privado como en dependencias gubernamentales de México, como la Policía Federal y la Guardia Nacional. Es licenciado en estudios latinoamericanos y maestro en anticorrupción. Además, ha desempeñado como instructor en la Academia Superior de Seguridad Pública Federal, la Universidad de las Américas Puebla y Educa Más. Bienvenido, Martín. Qué gusto tenerte de nuevo. Estimado tocayo, recibe un cordial saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Voces Globales y pues en especial que te escuchan en todo el mundo. Te escuchamos acá en México, en especial la gente de Maravilloso. Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver cómo nos va. Puede parecer que hablamos en tercera persona en este episodio, pero vamos a ver cómo nos sale con doble Martín, doble diversión. A ver. Entonces, un poquito de historia voy a contar sobre la doctrina Monroe para ir avanzando en lo que estamos a hoy en día y pues ya tú nos dirás, me complementarás en algo y ya analizaremos, debatiremos, charlaremos sobre esta nueva doctrina Monroe, si le podemos decir así. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo a 1823, donde precisamente surge esa famosa frase de América para los americanos. Corría el año 1823 y Estados Unidos todavía era una nación muy joven y el resto del continente americano todavía estaba en plena como ebullición de surgir con sus independencias. Y muchas colonias españolas acababan de ganar sus guerras de independencia y había muchas repúblicas recién nacidas, todo era muy frágil. En Europa, las monarquías, ya sea como Rusia, España, Francia, y entre otros habían formado la Santa Alianza, que pues tenían su plan de cruzar al Atlántico para recuperar ese control de las antiguas colonias. Y ante ese panorama, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, presentó un mensaje al Congreso, que aunque llevaba su nombre, ese verdadero cerebro detrás de esa idea fue su secretario de Estado, John Quincy Adams. Y ellos, pues no querían que las potencias europeas volvieran a su vecindario, pongamos ese vecindario como entre comillas. Los objetivos, esta doctrina se puede resumir en grandes rasgos, yo diría que en tres puntos. Primero es no a la colonización, que Europa ya no podía volver a fundar colonias en América. No a la intervención. Entonces, si un país europeo intentaba controlar, oprimir a una nación americana, Estados Unidos lo consideraría como un acto de agresión personal y alguna suerte de aislamiento mutuo, que ustedes no se meten en nuestros asuntos y nosotros pues tampoco nos metemos en sus asuntos, que ya sabemos que muchos años después eso cambia. ¿Para qué sirvió realmente? Al principio, desde mi punto de vista, puede que haya sido más como un grito de guerra, como sin mucha fuerza, porque en 1823 Estados Unidos era todavía una nación muy joven y no tenía el ejército ni los barcos para detener una potencia ya europea. Sin embargo, pues eso sirvió como una especie de escudo diplomático que con el tiempo se pudo volver como esa doctrina, se convirtió en una herramienta para decir como este es mi territorio, este es mi zona de América, es mi patio trasero, como también se conoce mucho, que pasó para ser un mensaje de protección y una especie de amenaza para alejar a todos los europeos. Ya en saltando bastante en 1904, que el presidente Theodore Roosevelt
añadió lo que llamamos el colorario Roosevelt, y él dijo, así citando, no solo no queremos que Europa venga, sino que si algún país latinoamericano tiene problemas internos o deudas, nosotros vamos a intervenir para poner orden. Y ahí ya pasamos de una doctrina defensiva a una ya suerte de policía internacional, una política más ofensiva que fue esa época de Gran Garrote. Entonces ahí ya cambia. Y ya como para ir cerrando, que uno puede hablar bastante de esto, digamos que entre los fracasos de esta doctrina, uno de los casos más interesantes me parece que es el caso de las Islas Malvinas, que cuando Reino Unido ocupó esas islas, Argentina precisamente pidió ayuda basándose en esta doctrina y Estados Unidos, como no quería pelearse con los británicos, puede ser una razón, entonces esto demostró que de pronto esa doctrina era más selectiva y solo tal vez se aplicaba cuando realmente servía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En cuanto a logros, podemos decir que ese discurso que se hizo en esa época, en 1823, sí hizo que las monarquías europeas desistieran de reconquistar América, de cierta forma. Entonces ayudó a consolidar esas independencias y tratar de darles algún respaldo. Entonces se utiliza para justificar ciertas intervenciones militares y para expandir también territorios estadounidenses. Y pues ya como se ve, inició como un escudo, ahora es más hacia la ofensiva. No, estoy de acuerdo y me gustó justamente como lo comentas, ¿no? Pasa a convertirse el policía, ¿no? Y es justamente, esa es la semilla donde germina el naciente imperialismo. Después, pues se van a montar diversas situaciones internacionales, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, luego lo de la Guerra Fría y la polarización ideológica entre capitalismo y comunismo, pero pues ahí tiene esta base de defensa que justamente, como tú dices, es básicamente una herramienta para combatir a sus no aliados, a los que no están con ellos, como bien mencionabas esto de las Malvinas, ¿no? Si hubo una ocupación, pues entonces, ¿por qué no intervino contra Inglaterra? Pues era un aliado, ¿no? O también está el bloqueo que Francia le hizo a Argentina por ahí, o también la ocupación Ujú. que tuvo República Dominicana, una potencia europea, pero pues no tuvo ningún tipo de intervención. Entonces, sí, de acuerdo, es una especie de policía y el sentado de las bases del imperialismo. Quisiera platicar, o sea, un poco desde mi punto de vista, más de analista criminal. Por ejemplo, muchas de las cosas que se dieron en América Latina justo a raíz de la Guerra Fría fue toda esta persecución del macartismo, ¿no? Que también pues, se fue añadiendo ahí desde Estados Unidos contra los comunistas. Y hubo toda una formación ideológica donde llevaron a diversos militares y se empezó a hacer ahí un entrelazado entre América para los americanos y la idea de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que se empezó a expandir no solamente el territorio norteamericano, sino a nivel hemisférico. Muchos de los militares acudieron a formar, a tomar clases en la Escuela de las Américas, supuestamente, ¿no? Para rodearse de estos nuevos ideales libertarios y territoriales, pero acabaron convirtiéndose en los grupos de dictadores de los años 70 y 80 que poblaron las dictaduras en nuestro continente. Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en fin, fíjate que ahí se empezó a usar el sistema de inteligencia para estar espiando a disidentes políticos, quienes eran comunistas, los rojos, y así se empezó a mezclar un poco del análisis criminal para estar persiguiendo no solamente el ejército, sino también las policías, dependencias que estaban para la seguridad exterior, el ejército, la defensa territorial, pues más bien estaban en contra del enemigo interno trabajando con los servicios de inteligencia policiales. Una cosa muy semejante es un amasijo al que estamos viendo hoy en día con este retrotraer de la doctrina Monroe, que por ahí en medio se empezó a sonar como la doctrina Donroe, que si uno empieza a buscarlo ahí primero en periódicos, pues resulta que esto fue una propaganda, que por eso hay un periódico de Estados Unidos a inicios del año pasado, de enero del año pasado, que no tomó, pues, más allá de la caravana de este diario sobre el nuevo mandatario, pero pues que después, con todo lo que hemos estado viendo de estrategia gubernamental, pues le ha dado otro revestimiento, un mayor significado, sobre todo pues a luces de lo que hemos visto hoy en día a nivel mundial, esta intervención en Venezuela que parece de película, ni en las mejores historias de ciencia ficción, o sea, A por eso ver iba, las sí. imágenes, los helicópteros en la noche,
no te lo imaginabas capturando. Es muy interesante, igual todo el mensaje visual y la forma en la que operaron. Pero bueno, entonces decíamos, platicaba esto desde el punto de vista del análisis criminal, no solamente este amasijo ya que se mete la seguridad nacional y cómo ha venido hoy en día. Fíjate, recordamos que esta es la segunda presidencia de Donald Trump. Pero en ese intermedio que estuvo Joe Biden, mientras estuvo Biden se desarrolló la política, la previa a la actual, que tiene apenas unas semanas que se actualizó la estrategia de inteligencia nacional de Estados Unidos. Bueno, la que estaba vigente con Biden Ujú. tenía como prioridad poner a China como su principal competidor y a Rusia. Entonces todo estaba enfocado en esta nueva eje de guerra no bipolar, sino multipolar global que tenemos, ¿no? Diferentes áreas de influencia. Entonces, ahora, cuando llega Donald Trump, empieza a rearticular y trae todo un andamiaje muy, muy bien hecho para poder justificar una serie de nuevas intervenciones que ya no van sobre cuestiones comunistas, ¿no? O invasiones que quisieran nacionalizar o dar otra vez poder a las coronas como fue en las coronas europeas, como fue en el siglo XIX el origen de este corolario de la doctrina Monroe, sino que ahora está para un poco quitar la influencia china. Desde 2019 Estados Unidos tiene como perfectamente establecido en mapas, entonces cualquiera puede buscar ahí en fuentes abiertas del gobierno de Estados Unidos, la influencia que tiene China en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Y resulta que es a partir como de los efectos que ha tenido el fentanilo en la población que se empieza a desdibujar una nueva estrategia y es en la cual ahora están operando. ¿Qué pasa con el fentanilo? Pues es un químico, un precursor que es ilegal su distribución en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el fentanilo? El fentanilo en realidad es como una morfina, pero muchísimo más potente. Es 100 veces más potente. Pero también es muy mortal. Resulta que alrededor de 0,2 gramos, un sobrecito de Splenda o de estos que todo el mundo conoce de azúcar, tiene 1 gramo. Imagínate que vacías el sobrecito de Splenda y lo que puedes tomar con la punta de un lápiz, eso es más o menos 0,2, con eso se mata a una persona. Resulta que el fentanilo es sumamente adictivo y muchos de los cárteles han estado, o de los distribuidores de drogas, le añaden fentanilo para que la gente tenga mayor dependencia y necesidad de estar consumiendo el producto. Es decir, es un incentivo nefasto a su economía, daña la salud pública. Entonces, el uso indiscriminado en fentanilo en Estados Unidos en la población consumidora generó varias muertes, ¿no? Alrededor de 500,000, medio millón de personas. Y es este discurso con el cual pues empiezan a cambiar y a perfilar un nuevo enemigo que tiene como rebote. Primero pone como si fuera el sistema de salud y que están afectando y son las drogas, pero pues detrás de las drogas está China. Hay todo un eje que se puede estar siguiendo. Entonces, lo que se hizo ahora, este corolario a la doctrina de Monroe, de Trump, Don Roe, es empezar a seguir esta política igual que todos podemos ver a través de las series de televisión, el famoso follow the money, sigue el dinero. ¿Quieres acabar con alguien? ¿En dónde está? Pues ¿en dónde está aquí el dinero? A través de las drogas. ¿Cómo lo podemos consumir? Pues bueno, ¿cómo está llegando esta distribución ilegal al consumo del mercado estadounidense? Entonces, el primer paso que se hizo el año pasado fue la designación de las organizaciones terroristas, que usualmente eran cárteles en Latinoamérica, para empezar a delinear una estrategia de intervención enfocada en este sistema de salud. Pero les decía, esta idea de follow the money, seguir el dinero, esto no es nuevo. Esta estrategia que vimos, pues es toda una mezcla. En 1977 en Estados Unidos se creó la FCPA, que sería, pues no sé, la traducción de el acta de contra prácticas de corrupción, la cual le dio el eje económico para que Estados Unidos pudiera intervenir en otros países. ¿Cuál era la estrategia? Pues era fácil. Cualquiera que cotizara una empresa latinoamericana o de cualquier parte del mundo donde ustedes gusten y manden, Siemens, por ejemplo, que es un caso real, esta empresa alemana estaba cotizando en la bolsa de Estados Unidos y Siemens tuvo un caso ahí de lavado de dinero y alta corrupción en Argentina, donde hubo todo una política para poder volver a sacar todos los cárteles, los gafetes de identificación, los DNI, y bueno, se robaron información y muchísimo dinero. Pero Estados Unidos puede intervenir extraterritorialmente contra Siemens, contra Argentina, a través de la práctica anticorrupción de esta ley de 1977. Incluso, como sancionó a Siemens para que fomentara el combate a la corrupción dando becas. Hoy en día todo mundo existe un fondo Siemens, se puede participar para ser becado
y estudiar en Austria una maestría en anticorrupción, gracias a este fondo. Pero después esta del 77 saca, no sé si también sé que mucha de la gente que escucha tu podcast es gente joven, pero en el 95 salió algo que se llama, que conocemos la lista Clinton o la gente especialmente designada. Entonces ahí ya a través del sistema financiero se decía, tal persona es sospechosa y empezaban a investigarla. Luego, ya cerca del 2000, en 1999, crearon otra ley del Departamento de Justicia, que es la ley Kimping, donde se designa a los cabecillas del narcotráfico. Entonces, cualquier persona que esté involucrada con el narcotráfico en Estados Unidos, si tiene, no sé, aeropuertos, si tiene fábricas, si tiene casas, Estados Unidos, al haberlo designado, pues le puede confiscar sus bienes, congelar el dinero. A partir de esta acción, pues ha habido mucho emprendimiento en confiscación de bienes. Pues se menciona esto mucho de América para los americanos, o en el caso de México, con las relaciones de México, que ha habido mucho intervencionismo. Quisiera poner, por ejemplo, al respecto de esta ley, de estas leyes que estamos mencionando, en 2017, por ejemplo, hubo un futbolista mexicano muy famoso que se llama Rafael Márquez, que jugó en Europa, y Rafael Márquez estuvo involucrado a través de sus prestanombres en contratos de narcotráfico, y también hubo un cantante de narcocorridos por acá mexicano, no sé si lo conozcan por Colombia, alguien le suene, que se llama Julián Álvarez. Entonces, estos dos señores en 2017, hace 9 años, ya casi 10, pues fueron sancionados, se les confiscaron todos sus bienes. Y en el caso de Julián Álvarez, que fue muy interesante, ya existían los servicios de streaming, pues también se le congelaron y se les confiscaron todas las ganancias que podía recibir a través de las diversas plataformas como Spotify, Bandcamp o cualquiera que estuviera transmitiendo. Entonces, en el caso de México, a veces resulta, con los hechos actuales que ha habido de intervención, que fuera muy nuevo, pero pues es una política que ahí ha estado de manera latente y trabajándose. Y fíjate que después, la última ley más reciente, digamos, hay una que se estaba aquí ligando. Hay una ley para prevenir la extorsión de funcionarios extranjeros, ese es de 2024. Entonces, ¿qué hay aquí? Tenemos primero ya la inversión de dinero con el narcotráfico y también con funcionarios. Entonces, ya estamos hablando de macrocriminalidad. ¿Qué es la macrocriminalidad? Es donde están involucrados, pues, funcionarios del gobierno, empresarios y traficantes o actividades ilegales. Entonces, te comentaba, ya que llega este 20 de enero pasado de 2025 con el inicio de Trump, inmediatamente una de sus primeras acciones, en menos de un mes, el 10 de febrero, lo que hizo fue suspender esta ley de prácticas del extranjero por 180 días. ¿Para qué? Para poder rearmarla, generar una nueva versión. Y hacia el día 20, después de que la suspende, 10 días después es cuando ya designa las organizaciones terroristas extranjeras y terroristas especialmente designadas. ¿Y con quiénes empieza? Pues con organizaciones mexicanas y también algunas latinoamericanas, como cuáles: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana. Está también algo en México que se llama los Cárteles Unidos. También, pues obviamente puso al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha. Eso fue en un inicio. Meses después puso ahí al Cártel de los Soles, donde ponía la cabeza al expresidente Nicolás Maduro. ¿Qué más ocurrió que en esto en México de manera particular? En febrero, todavía no, a menos de un mes de estar en funciones, el gobierno de los Estados Unidos empezó a cancelar las visas. La visa, que es este documento que permite que extranjeros ingresen al territorio norteamericano, el gobierno de Estados Unidos empezó a cancelar visas de diversos funcionarios mexicanos y funcionarios de alto nivel, que serían gobernadores. Por ejemplo, está la gobernadora de Baja California, que se llama Marina del Pilar. También está, pues, de alcaldes o presidentes municipales, uno que se llama Francisco Jim. También algo que llama la atención es que la consejera estatal del partido en el poder de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional, de donde salió Andrés Manuel López Obrador y también Claudia Sheinbaum, pues también a él le metieron, ¿no? Le congelaron la visa y así se ha disparado. Esta práctica también la ha replicado con diferentes funcionarios de América Latina. Entonces, ahora resulta que parece más control de una especie de vetting, de verificación de antecedentes, contar o no con la visa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos con este primer bloque de reactivación antes de que se desatara la doctrina Monroe? Pues hay uno, se priorizan los intereses nacionales de salud pública,
que se focaliza el crimen organizado y también ya se puede sancionar directamente no solamente a organizaciones, sino a individuos y a funcionarios públicos estadounidenses que están en otros países. En México, este combate delictivo, igual, y esta búsqueda de estructuras a través del dinero, llevó a que en junio del año pasado el Banco de Estados Unidos, el FinCEN, detectara y sancionara la operación de 3 casas de bolsa mexicanas. Eso fue un hecho muy relevante. Estas casas, una se llama Intercam, casa de banco, otra que se llama Cibanco, y quizás la más relevante que se llama Vector Casa de Banco. ¿Por qué es relevante Vector? Fíjate que en Vector el dueño de esta empresa se llama Alfonso Carlos Romo Garza y resulta que este señor era el secretario de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta sanción de 25 de junio del año pasado aquí en México al igual ya causaba sensación, viendo también que empezaban a cancelarse las visas. Entonces, se veía como demasiado inminente esta injerencia de la nueva doctrina. Pero bueno, que ya fue para todos súper claro en México y en el mundo con lo que ocurrió de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Tú qué sensaciones tuviste ahí con la captura al estar leyendo las noticias y el seguimiento? Cuéntame. Estuvo todo esa explicación muy clara, muy interesante, toda esta también historia reciente que nos contaste. También estaba pensando en la lista Clinton con lo que sucedió también con Petro aquí, Sí, que también hicimos repaso en Colombia de lo que significaba la lista Clinton y todo lo que significaba. Con Venezuela yo tengo que admitir que me equivoqué. Yo dije, Trump no va a hacer intervención, no lo va a hacer. Yo sé que venías de hace varios meses como amenazando, como nos vamos a meter si no hace esto, nos vamos a meter. Yo pensé que no, que no lo iba a hacer, pero me equivoqué bastante. Y como lo decías, en verdad fue como de película ver todas esas sí, intervenciones. O sea, me recordó también a un documental en Netflix que habla de cómo se prepararon, se entrenaron para la operación con Osama Bin Laden, que fue absolutamente, pues no sé si idéntica, pero sí tuvo la preparación muy milimétrica de cómo hacer eso. Lo tenían absolutamente estudiado cada paso, centímetro del lugar para hacer la operación. Aquí el cubrimiento y las reacciones en Colombia con todos los venezolanos que también tenemos en la frontera y en Bogotá y en otras ciudades principales, pues fue bastante positiva. Mucha gente de verdad venezolanos que viven aquí estaban bastante contentos con lo que estaba claro, pasando. claro. Muchos ni siquiera lo creíamos en ese día. Yo todavía miraba las noticias y era como, yo no puedo creer esto, yo que Sí, sí, estoy aquí viendo. en la madrugada leyendo aquí, digo, igual, o sea, empezando los chats, sí, sí, era sorprendente, sí, ¿qué pasa? Déjate cuando, acá en México, ese día tembló, hubo un sismo fuerte, Así. sí, entonces, apenas es 3 de enero, estamos aquí, ¿cómo va a estar 2026? Sismo, atención, ¿qué tiene? Además, este 3 de enero, que el 3 de enero también era como una fecha importante para Estados Unidos, Sí, exacto, precisamente porque había realizado operaciones. igual de eh, intervención, ajá, entonces eso fue una locura. Y también dijimos como, oiga, pues Trump se levantó y para cumplir sus propósitos de 2026 rápido. Entonces, sí, y ahí se refleja bastante todo lo que hemos hablado, como necesita, no sé si la frase sea como la palabra sea excusas, pero es para sacar a Maduro del poder, tal vez sí por catalogarlo como este líder de esta organización criminal, todo, o realmente sí quería solamente sacarlo del poder y esa era la excusa perfecta para hacerlo. No lo sé, no lo sé. Ahí es donde tenemos nuestra duda. o sea, justamente no sé lo que pone, no ha habido cambios, no sé, Delcy Mm, también tiene su historia, es interesante. Estaba leyendo ah, sobre ella que no sabía que su papá fue secuestrado por los gringos, ¿sabías? Y que lo Mano. asesinaron y que por ahí hay algo que ella había jurado con su hermano vengarse de este rollo. Entonces dije, "Pf, en Mm, efecto, una cosa de seguridad, cómo tiene el espacio a lo largo del tiempo. Sí, no sé, no, sí, no sé, creo que también por ahí tiene inversiones con Irán, ¿no? Y con China. Ella de manera romántica personal, socia, sí. haciendo lana. Sí, ahí incluso otros aquí analistas también decían, no me acuerdo dónde, pero decían como, no, es que Delcy no está haciendo diplomacia, ella está siguiendo órdenes. Ella está Sí, haciendo sí. lo que le dicen, ella no lo está haciendo realmente como por ser diplomacia, cambiar todo eso, no, ella sigue órdenes. Si le dicen que libere sus presos políticos, lo va a hacer, tal vez a su ritmo, pero lo hace. Que petróleo también. Entonces, creo que en estos días era que iba a aparecer como Diosdado Cabello
a dar algún tipo de declaración sobre algo, pero no lo tengo claro. Que hasta ahí está así. Aquí se ha cubierto bastante todo lo que sucedió en Venezuela, lo positivo y negativo. Entonces, eso es todo un tema. Y bueno, ya hablamos un poco de eso. Nos mencionaste bastantes casos que han sucedido con Estados Unidos y México. Pero entonces, ¿cómo definirías esas relaciones que tienen Estados Unidos y México relativamente en la actualidad? ¿Es un matrimonio forzoso? ¿Somos amigos, pero no? ¿Conveniencia? ¿Cómo definirías en general esas relaciones políticas de comercio, entre otras? Sí, pues pues evidentemente sí, compartir tantos kilómetros de frontera y toda una relación histórica y de interacción, pues afecta a ambos países, desde luego. Sí, sí veo que pesa bastante, al menos la postura que ha manejado el gobierno actual o el partido en el poder actual, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora sigue Claudia Sheinbaum, pues porque han manejado de manera abierta este supuesto discurso de izquierdas, que luego, como hemos visto no sé, en la historia en América Latina, generalmente todos los que hablan de discurso de izquierda pues acaban alineándose igual a la política de Estados Unidos, ¿no? Se vuelven más de derecha. ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, esta idea de izquierda con Cuba Libre, establecer relaciones con Venezuela, la gran patria latinoamericana, desde un punto de vista ideológico que lo toman no como integración macroregional, sino como una Latinoamérica en contra de la visión imperial. Eso es a veces cómo se manejan estos discursos de izquierda, Evo Morales, en fin, ¿no? Toda esta gente satanizando el imperialismo en lugar de ver no sé, algunos de los puntos o beneficios comerciales. Entonces creo que en este discurso ideológico de polarización de blanco, negro, bueno, malo, izquierda, derecha, capitalista, es donde discurre el juego y se están perdiendo mucho, pero también ha habido varias señales que son, pues, al menos al interior del país y de manera personal, pues sí me parecen dolorosas. En el caso de la vinculación con los grupos de la delincuencia organizada, ¿como cuáles? Pues está este acto que circuló por redes, no sé si se habrá visto por ahí en Colombia, pero sé que se menciona que fue muy famoso, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador no atendía a las llamadas de madres buscadoras, es decir, de madres de gente desaparecida, este verbo que se inventó en Argentina justamente para desaparecer a la disidencia política, ¿no? Desde los fabulosos Cadillacs hablando de cómo estaban en el estadio, ¿no? Aquí desaparecieron los fantasmas, los puedes ver, que era pues llevárselos, tirarlos al mar y que la gente se queda sin tener un cuerpo, ¿no? Y eso es doloroso. Tú no sabes si está vivo, no está vivo y siguen sufriendo y todo este movimiento que se hizo de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, pues si esto es algo de izquierda, ¿por qué el expresidente no se reunió con madres buscadoras? Pero sí fue en diversas ocasiones a una región en México que es bastante alejada, que es Badiraguato, Sinaloa, que es medio rural incluso, para saludar, y esa es la foto famosa, a la mamá del Chapo Guzmán, un narcotraficante del cártel de Sinaloa. Incluso el presidente se ve cómo se baja de sus vehículos, está en un lugar así como de terracería, va caminando y va a saludar a la mamá, la señora que está arriba de la camioneta, se le extiende la mano y ella le entrega un papelito. Dicen que le comentaba que pedía intervenir porque ya estaba capturado el Chapo en Estados Unidos. Bueno, esto sí es doloroso, ¿no? Ver que no atienda a otra gente, pero sí pueda estar conviviendo, o esta idea de abrazos, no balazos. Decía, yo soy analista criminal, he trabajado en cuerpos de seguridad en México y he visto, claro, hay corrupción en los cuerpos de seguridad, no es algo que hay que admitir, pero también he visto, es terrible ver que hay instrucciones para no defenderse o que hay familia que se dedica en distintos familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, pues que han perdido a los integrantes de estas fuerzas y pues no pasa nada, ¿no? Siguiendo esta estrategia indolente. Entonces, al menos desde aquí, creo que este punto es muy sensible y le ha atinado la política de Donald Trump, justamente en este discurso de buenos y malos, para que aquí al interior hay también toda una, hay que decirlo, hay una gama de políticos, de gente que no ha podido parar algunas de las reformas que el partido de Morena ha impulsado, que son pues todo más monolíticas, más que hacia la alternancia o la divergencia o más democráticas. Entonces, justamente lo que ven es a partir de este discurso como sí, que vengan y que entren. Ya se ha desatado pues igual todo un debate, ¿no? La idea de pues que contra el intervencionismo, que si la gente que está a favor está
está haciendo traición a la patria, en fin. Una cosa sí es cierta, ¿no? O sea, el flagelo de la delincuencia aquí se vive de manera cotidiana. Cualquier persona que quiera emprender un negocio, pues recibe amenazas de extorsión, no se puede en algunos territorios circular libremente. Entonces, en esta dinámica, pues parece ser la coyuntura sensible, el talón de Aquiles, donde le han dado para poder redimensionar, que yo creo que es pues tener justamente un eje más bien sobre la nueva polaridad geopolítica, que pues la intención sería intentar sacar un poco la influencia china, iraní que ha habido en el continente, pero pues que también es compleja, ¿no? El mercado estadounidense ha estado pues fuera de competencia. Yo creo que todos aquí en Latinoamérica, en todas partes del mundo, tenemos productos chinos, los usamos, los audífonos, no sé, diferentes gadgets, en fin tienen pues una gran producción. Va todavía más los autobuses eléctricos y los autobuses eléctricos o el medio de transporte Es- eléctrico que se usa, que se adquiere a través de licitaciones a los gobiernos, la mayoría es chino, no es estadounidense. ¿no? Y aquí tenemos BYD. Se están Sí, poniendo de moda bastante eso porque son buenos. Pues yo no tengo ni nada, pero cada vez, sobre todo los que manejan pues Uber y servicios de transporte, exacto. tanto de gobierno como la construcción del metro en el caso de Bogotá, pero también empresas chinas están aquí metidas con todo. Claro, Sigue. otra cosa es que hemos sacado, por ejemplo, o sea, mucho de la tecnología en cuestiones de seguridad, las videocámaras, desde las cuestiones muy básicas de cámaras como las PTZ, pues son chinas, hasta las más avanzadas de sistemas ya para ver de visión nocturna, de termocalor, y hay de distintos precios, ¿no? Todos podemos tener ahora en casa una de esas, que también se ha filtrado por ahí que los diferentes organizaciones aquí en México, una por ejemplo que se llama, en México que se llama 3R, que es sobre derechos digitales, pues sí han detectado que ha habido uso de información y que ha habido violación a la información personal a través de estas empresas que están correlacionadas con el gobierno chino y también por ahí ha habido algunas notas al respecto de funcionarios de Estados Unidos sobre que hay espionaje. Entonces, de todo a saber si hay o no espionaje, me parece muy complejo poder procesar tanta información, pero bueno, igual aquí empezamos ya con todo el pelotero y terreno nuevo. No, que la supercomputadora que tienen, ya están creando una inteligencia que computa no sé cuántas cosas y pueden mover, o están creando este nuevo diseño de la planta energética más grande del mundo, creando una pelota de 1 kilómetro que va a estar en la exósfera, ¿no? Fuera del planeta para recibir de manera permanente la luz solar y estar convirtiendo. Sí, ¿no? Parece igual otro sistema de competencia como en la Guerra Fría, ¿no? ¿Quién llega al espacio? Pero ahora con el sistema de las computadoras, de la independencia eléctrica, de la inteligencia artificial, que en esa igual pues ha ganado terreno, ¿no? Inició muy potente ChatGPT de Estados Unidos, pero bueno, ahora otras inteligencias chinas orientales pues también tienen mejor tiempo de respuesta y alta demanda del público. Sí, totalmente de acuerdo. Y también estaba pensando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Me quedé pensando en eso y claro, muchos también dicen, puedo estar de acuerdo con eso, que el problema de Trump es Petro. Trump Claro, está bien con Colombia, está mal con Petro. Sin embargo, van a tener una reunión entre los dos en febrero. Eso es positivo. Así, claro. eh, porque pues Petro también estaba siendo catalogado como criminal, terrorista, todo Sí, esto, que había llegado, que se va a quedar en el poder, que llegó ilegítimamente. Es como, pues sí ganó democráticamente, sí es el presidente de Colombia, le gusta a quien le guste, pero esas relaciones pues, son como complicaditas. Y ahora que nosotros estamos en un especial año electoral, casi todos los candidatos de derecha son como, no, pues el problema se soluciona, uno llega al poder y ahí mismo llama a Estados Unidos como, oiga, volvamos. Hagamos en este caso Plan Colombia 2.0, sí. las empresas chinas. En Colombia mucha gente utiliza productos de China. ¿Cómo es que se llama? Temu. Para hacer los pedidos es súper famoso. Los carros eléctricos también de China pues salen muchísimo más baratos y funcionan bien. Entonces sí, la tecnología y no solo en Colombia, yo creo que en toda América Latina que también puede representar una amenaza para Estados Unidos que se está metiendo en su patrio trasero, imponiendo su tecnología en Perú que también está haciendo algo con puertos. Entonces puede representar sí una gran amenaza para estos.
Claro, de acuerdo. Entonces, fíjate que en ese punto de vista geopolítico, México pues tiene distintos acuerdos comerciales, el Tratado del Atlántico, pero justamente ¿no? Pues están todos esos tratados igual que puede tener Colombia diseñados. Las áreas de libre comercio pues no están de todos con todos, ¿no? Hay como ciertos espacios y corredores. Y creo que esta política de estar criminalizando el fentanilo y vinculándolo con China es una manera, es un golpe bajo, una manera de poder Mm, llegar tajantemente en contra de esta economía, que bueno, es más, te digo, más poder económico y de inteligencia que un poder ideológico, ¿no? No hay en día, no hay hoy en día una lucha ideológica. Entonces, pues lo que se ha construido en Estados Unidos es la defendencia, defender de la salud y ahora el narco, estas cosas de criminalizar algunas actividades. Y ligado con lo que estabas mencionando, interesante, fíjate que decías esto de Petro, de que pudo ahí negociarlo. ¿Cómo se mira aquí al revés? O sea, bueno, una comparativa. El caso de Claudia Sheinbaum, pues justo, ¿no? Como hay toda esta criminalización y que si habló con Delcy, aquí en esta democracia de teléfono, que es lo único que han tenido, los analistas por acá miden, no, pues completo, habló 40 minutos con Delcy tantos, y con Claudia Sheinbaum solamente 15, solamente 12, ¿no? Le colgó la posible intervención de la fuerza muy semejante, ¿no? A lo que ocurrió en el caso de Maduro. Pero bueno, obviamente, pues no son los mismos pasos. Hablábamos de toda la articulación legal que tuvo. Sí, hay organizaciones mexicanas que sí están dentro, designadas como organizaciones terroristas, igual que pusieron el Cártel de los Soles, pero pues aquí hasta el momento no han dicho que algún político expresamente sea líder de un cártel y lo pongan en la lista Clinton o en alguna de estas otras que hemos mencionado, ¿no? No se menciona a Claudia Sheinbaum, no se menciona a Andrés mm, Manuel López Obrador. Entonces, es difícil que ocurra, pero sí es una relación muy tirante. Aquí la presidenta se escuda mucho con la idea de la soberanía, que también ha desatado grandes debates, ¿no? La soberanía entendida como una especie de, en términos de la geopolítica, de poder defender y resguardar un territorio específico, que sería el territorio interno mexicano, ¿no? Lo que corresponde al Estado-Nación. Pero hubo un primer hecho semejante, o sea, igual de la mano con estas reformas, que ocurrió en junio del año pasado. Fíjate que sería igual, hablando de la tecnología, de los drones, que los drones han venido a democratizar estas funciones terroristas. Antes los drones eran muy caros, pero justamente tú te puedes comprar un dron en Temu, no sé, hasta por $5. Y aquí en México, muchas de las organizaciones criminales le han puesto explosivos a estos drones baratos para estar haciendo ataques, algunas formas, algunos ataques kamikazes, algunas áreas. Incluso, y eso fue parte del origen, a mediados del año pasado, algunos funcionarios estadounidenses decían que muchos drones estaban ingresando a Estados Unidos a través de droga, que es, también es una forma en la cual las pasan para poder, pues, disuadir los controles migratorios, no estar exponiendo a las personas, ¿no? Se hacen algunas entregas, pues ya dependiendo de la calidad de dron para la carga que pueden soportar. Entonces, bueno, esta cosa de lo que te decía de la soberanía y de la intervención, en agosto del año pasado, aquí en México, en el área central, cerca de la capital, en un lugar que se llama Valle de Bravo, de repente, así de la nada, por ahí de la mañana, detectaron los radares que había un dron estadounidense, ¿no? Estos grandes drones que son grandes como un vehículo, 4 o 5 metros. El modelo es un MK9B Guardian. Entonces, pero de repente lo detectaron. Lo detectaron unos segundos y luego se dejó de detectar. ¿Cómo ocurre esto? Estos drones, esas aeronaves, es una aeronave no tripulada, tienen una cosa que se llama transpondedor o transponder, que es el piloto lo puede apagar o encender. Es decir, pues decide si es detectable o no detectable, ¿no? Este tipo de tecnología. Uno de estos drones, estos MK9 cuestan alrededor de $35 millones. Entonces resulta que detectaron el dron y luego lo volvieron a apagar. Entonces empezaron a preguntar y a sacar ahí en redes, pues, ¿qué pasó con la soberanía, no? ¿Cómo que entró? ¿Por qué entró? Nadie supo. Entonces, realmente ahora, pues mirándolo hacia atrás, en retrospectiva, igual con lo que ocurrió con los ajustes que han venido desarrollándose, lo que podemos ver con esa injerencia, esa incursión del dron y del transportador fue un mensaje geopolítico, donde evidentemente Estados Unidos dijo, bueno, pues lo voy a hacer, no voy a entrar, ¿y qué vas a hacer? Y lo apago, y ya te dejas de detectar de nueva cuenta. Queda uno inerme.
A nivel de inversión, te puedo platicar, o sea, igual, pues, no sé, te digo las experiencias que tengo en dependencia de seguridad pública. El puro costo, $35 millones de un dron, aquí en México, o sea, una dependencia no tiene ni el 10% de ese presupuesto para comprar, no sé, un equipo, el que tú gustes y mandes, ¿no? De análisis, olvídate, o antidrón. O sea, es muchísimo dinero, ¿no? No tenemos esa cantidad de recursos. Entonces, ahí creo que empezó un mensaje para todos, los simples mortales, de entender las proporciones de esta relación, ¿no? Y de injerencia de David y Goliat, con quién nos estábamos metiendo. Y eso sí lo hablábamos antes, todo lo de los drones, cómo se utilizan, que pues no es un misterio que son de efecto las guerras de futuro, el Claro, futuro que pues es ya, sino que cada vez van haciéndose todavía más elaboradas. Yo no sabía eso de dejarse detectar o no dejarse detectar, eso me parece una locura. claro, de esto estamos hablando, de estos, pero digamos como drones ya de carácter muy profesional, ya armas militares. No sé, digamos, el origen de este dron, no sé si has estado allá en ¿cómo se llama? En el Museo Smithsoniano Aéreo Espacial de Estados Unidos. Mm, Tienen el original de este dron, es así como largo, el primero. Pero bueno, este ya está súper, súper revolucionado. Y entonces imagínate igual la capacidad técnica que tiene y la batería, el alcance para que pueda ser manipulado desde allá. Complejo. Y obviamente también, pues después empezamos a ver toda esta relación, primero con todo el cerco militar que desplegó, todo el cerco naval, todo el poder naval que integró Estados Unidos alrededor de Venezuela, y de ahí ya empezar a mandar otro tipo de drones, ¿no? No tan visibles, que empezaron a facilitar la inteligencia, la recuperación de inteligencia, pues para la operación que vimos el pasado 3 de enero con la extracción del entonces presidente Maduro. sí, vemos que sus cosas de defensa de Venezuela quedaron absolutamente obsoletas. Tampoco es que fueran, tengo entendido, la gran tecnología para Ujú. eso, pero igual fue muy fácil dejarlas inoperables. Sí, sí, muy interesante, ¿no? O sea, vimos al respecto de lo que estamos platicando, la política de seguridad nacional estadounidense y replicada en la doctrina de seguridad nacional estadounidense, replicada en América Latina, pues con esta fue y a través de aviones fue lo que operó para invadir el Palacio de la Moneda, el lugar presidencial en Chile, y donde falleció el presidente Allende, y que con esa llegó el general Pinochet al poder. Entonces, ahora se ha evolucionado de estos aviones tripulados a estas invasiones de espacio aéreo con las naves no tripuladas, con alta tecnología. Pero creo que también hay algo interesante, no solamente lo que platicabas, quizás sí no tenemos los recursos financieros y tecnológicos, pero creo que falta mucho, lo digo igual, pues, no sé, desde la experiencia como analista, de análisis, por ejemplo, igual de análisis georreferenciado. Seguramente igual Colombia tiene satélites propios. Mm. Hay otras maneras, o sea, ¿y qué pasa? Pues no sé, ya usualmente un satélite, la vuelta a la Tierra, pues, puede pasar de 2 a 3 veces al día. El satélite te da una resolución de una imagen, te puede tener un alcance hasta de piso, a nivel de tierra de 30 centímetros y alcanzar pues grandes zonas. Se podría estar haciendo más bien inteligencia de cuándo se detecta que hay estas naves, ¿no? Y hay distintos mecanismos. No hace falta, pues, tirarla, ¿no? Hay también formas de hackeo cibernético para intentar cambiarle las coordenadas o poder quitarles la visión. Hay drones ya inteligentes, ¿no? Que ese es un gran problema. Un dron inteligente camina y se mueve como nosotros, ¿no? De manera autónoma, lo que está viendo. Pero, pues, dicen ahí los especialistas en drones que igual se puede venir. Mm. La cosa aquí, lo complejo es qué es lo que traen estos drones. Son drones que están haciendo, no sé, intervención telefónica, por ejemplo, que así se ha detectado, así se detectó con operaciones norteamericanas previamente a narcotraficantes en México, en lugares de sierra. Pasan, pues, no sé, las aeronaves, los drones, con una especie de atarrayas, digamos, para hacer la metáfora de estas redes de pesca circulares, que lo que hacen es captar las redes de telefonía, pero de telefonía satelital. Son IMSI Catcher. Un IMSI es el número que tiene, como se detecta el chip que se le pone a un teléfono. Y así es como lograron detectar, a través de números satelitales que usaban algunos operadores de grupos de narcotráfico en México, su geolocalización en tiempo real para poder entrar y llevarse, ¿no? Pasar información a los sistemas de inteligencia mexicanos y operarlo de manera conjunta. Bueno, ya hemos hablado un poco de todo. Creo que ha sido una maravillosa conversación, pero ya para ir cerrando, de conclusiones, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en este 2026 que hasta ahora está empezando? Estamos grabando esto a finales de enero.
no ha pasado ni un mes del año y ya se pueden hablar de bastantes cosas en el mundo, especialmente con Estados Unidos. Cre- Eh, Creo pero que el ¿hacia dónde presidente vamos? Trump y su política, pues no sé, nos está dando clases a todos los países de actualización y estamos viendo, no de forma ideológica, no sé, bueno, sí se creó toda una justificación, pero estamos teniendo una nueva definición y en la praxis, sobre todo, no es pragmático de lo que es seguridad interior, seguridad nacional, seguridad pública, la persecución y el combate a criminales o al narcotráfico, que ahora son organizaciones terroristas. Creo que también, pues no me cabe duda hasta el momento, o sea, justamente con la operación de fuerza que vimos en Venezuela, que estamos ante una agenda en la cual, al menos hasta el momento, los países en Latinoamérica regionales o aquí en México, pues o tenemos que alinearnos o alinearnos. No hay un espacio donde se pueda ver una contranegociación. Lo que deja también, creo que aquí de realce en contra de la intervención y viendo cómo están también cambiando los modelos de Naciones Unidas, pues hay también una interlocución, un llamado a conocernos mutuamente, a lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día desde la ciudadanía, cómo está en Colombia, cómo está en México, hacer labores comunes, no empezar, no esperarlo de manera vertical desde alguna otra potencia, algún país, Europa o China o alguna, o Rusia y no sé, estas agencias de información, no sé, una polaridad, sino creo que hay un llamado interesante a co-comunicarnos y co-crear algo. Cada uno seguramente tendremos desde las experiencias de los distintos gobiernos y como ciudadanos, pues alguna forma de responder a las diversas actividades que ha desarrollado Estados Unidos u otras potencias en nuestros territorios. No son las mismas, pero pues las van replicando a lo largo de la historia. Pues obviamente también hay distintas soluciones desde analistas, pensadores de políticas públicas, desde los espacios de la docencia, también desde las fuerzas de seguridad que están ejerciendo o los funcionarios públicos. Creo que la cosa sería pues, ponernos un poco en práctica y generar una democracia y un intercambio de diálogo común, no desde posturas de poder, sino justamente intercambio de perspectivas. Seguramente hallaremos puntos en común y también esa es la apuesta que podemos hallar respuestas a estos desafíos que también tenemos, así como tú y yo estamos conversando hoy en día. Creo que ese sería un poco, ¿no? Intentar, más responsables en conocer, enterarnos e intercambiar puntos de vista honestos con otras personas, ¿no? Sin ninguna postura, formarnos un criterio y ver cómo podemos hacerlo en este rompecabezas. Yo soy todo a favor de romper paradigmas, salirse de lo clásico, romper tradiciones, pero a veces con Trump es como ya el extremo, eh, como sí, ya tal vez exagerado. Tal vez con tiempo está bien, pero bueno, eso nos da bastante tema de conversación y hace que el 2026 sea bastante interesante y aún los años que le faltan a Trump para terminar su mandato. Entonces ahí va a haber bastante tema de conversación para rato. Los países de América Latina, vamos a ver cómo ojalá logre haber algún tipo de comunicación abierta, asertiva, que sí se traten de poner de acuerdo, independientemente del gobierno que tengan. Ahorita en el caso de Colombia, con el cambio de gobierno que sigue siendo un misterio si va a ser continuidad de izquierda o va a cambiar de derecha, a ver cómo eso va a cambiar las relaciones con los vecinos, porque ahora también estamos con Ecuador, y qué va a pasar con Estados Unidos, China, Europa, etcétera. Pero bien, muchas gracias por toda esa maravillosa cátedra sobre Estados Unidos, Doctrina Monroe, relaciones de México. Hablamos de varios temas. Estuvo muy interesante. ¿Algo para terminar? ¿Algo que haya faltado? ¿Algo que valga la pena decir Pues antes? fíjate que ahorita con lo que platicabas, o sea, que tienes elecciones en Colombia, aquí en México hay algo que se llama elecciones intermedias, entonces se van a ver algunos cambios de gubernatura, pero para Mm, 2027, pero ya aquí están empezando, ¿no? Con mucha anticipación la campaña. Pero lo que están notando diferentes analistas con esta estrategia que empezó desde febrero del año pasado, que Estados Unidos esté revocando las visas de algunos funcionarios y de políticos o de militantes del partido, lo que se está anticipando aquí es que va a haber un veto internacional. O sea, si se las quita, igual es como una forma de decir, este no, es la manera de indicar quién de los candidatos los empiezan a bajar de las contiendas para buscar algunos de los intereses.
Cabe recordar pues que México ha estado enviando varios presos igual como ofrenda o para estar tranquilizando la relación con Estados Unidos de manera constante hacia el gobierno, y también pues hay algunos cabecillas del narco que ya se han convertido en informantes en Estados Unidos. Hay cosas en el ambiente que propician que puede haber información de inteligencia que Estados Unidos puede accionar para tener una coerción política. Bien, muy bien. Listo. Entonces ahora sí pasemos a nuestra sección favorita de recomendaciones. Yo voy a empezar ya que es chévere salirnos del tema, porque ahora estoy leyendo un libro que se llama Salt, A World History, que literalmente es la historia como del mundo a través de la sal. Es la única roca que los humanos comemos, que ha estado siempre, ha sido el causante de guerras, problemas internos. En China desde hace muchos años le ponían impuesto a la sal para tener pues ganancias del Estado y poder invertirlo en otras cosas, lo que causaba muchos problemas internos. En fin, una lectura interesante. No puedo decir que es ligera, pero es bastante interesante aprender sobre la historia del mundo a través de un producto que se consume en todo el mundo. ¿Qué recomendaciones nos traes? Híjole, fíjate que van a ser recomendaciones de video. Está muy bien. Eh, yo no, yo no había incursionado en esta práctica de la meditación y poder tener más gobernanza mental, relajación, tranquilidad en la vida cotidiana. Y bueno, la he estado incorporando, y hay unas de las series que me dio como entrada a esto, o sea, curiosamente fue a través de Netflix, hay una serie que se llama Mental Care, que te enseña distintas técnicas de meditación muy básicas, ¿no? Que todo el mundo puede estar ejercitando, y pues sí se ven los resultados. Esa sería la recomendación. Si pueden ver guía Hate Space para la meditación en Netflix, es buena. Otro que me llamó la atención de manera reciente fue un estreno de National Geographic con Will Smith, con una serie que se llama De Polo a Polo, y hay un capítulo donde habla de su viaje al Himalaya y justamente la búsqueda de su paz mental y de felicidad. Es Ok. interesante escucharlo, saber cómo fue famoso, ha tenido bastante dinero, que su meta era ser el actor número uno del mundo. Después, con todo este altercado que se dio y que fue muy Mm, famoso, de su esposa y que él gacheteando en los Óscares, cómo se le vino todo abajo, y a través de la meditación igual busca reconectar consigo mismo y unos niveles de armonía vivencial que se refleja. Entonces, pues creo que puede ser ok. interesante que todo el mundo en este espacio donde Donald Trump nos mueve, nos tambalea geopolíticamente, llegar a nuestro centro de tranquilidad mental y autocrítica, de observación. Muy bien, muchas gracias por esas recomendaciones y por toda esta conversación. Y a nuestros oyentes, si les gustó el episodio, por favor compártanlo y nos escucharemos en un siguiente análisis. Muchas gracias. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita